Buenas noches, camaradas. Es un gusto poderlos saludar. Vemos que ya varios están comenzando a conectar en nuestro Facebook Live de esta noche que teníamos programado para hablar sobre los impactos del coronavirus en El Salvador. Bien, mi nombre es Zenia Barrera, soy militante del Bloque Popular Juvenil. Y mi nombre es Juan de la Cruz, también militante del Bloque Popular Juvenil. Bien, para esta noche ha comenzado a llover acá en nuestra colonia. Esperamos que esto no interrumpa mucho el ruido a nuestro alrededor. Vamos a tratar de desarrollar un poco esta cuestión de las medidas que el gobierno ha tomado. Pero antes queremos iniciar con hablando un poco acerca de la situación internacional. Sí, bueno, saludos para todos los que nos están viendo a través de este Facebook Live. Es interesante, digamos, la situación que se ha desarrollado a partir de toda esta situación con el COVID-19, una cuestión, digamos, que ha caído inesperadamente dentro de cada uno de los países que ha sido afectado, ¿no? Hoy a nivel internacional en la mayoría de países. Hay que decir también que esto tendrá una situación de implicaciones económicas en toda la economía a nivel mundial, pero que a pesar de toda esta cuestión, no es en sí el virus el que ha desarrollado o el que va a tener todas estas afectaciones, sino más bien es el mismo capitalismo que estaba en crisis antes de que se desarrollara esta situación del virus, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas de las cuestiones ya se veían venir. De hecho, la corriente marxista internacional ya había planteado de que cualquier situación inesperada, cualquier accidente, digamos, dentro de la economía podía causar una recesión, ¿no? El FMI también hace un par de meses publicaba, ¿no?, que el 90% de las economías a nivel internacional iban a caer en una crisis, en una recesión muy importante, ¿no? Y eso tiene que ver con todas las crisis cíclicas que tiene el capitalismo en sí, ¿no? Y antes de eso ya habíamos visto también algunas señales de este tipo de situaciones que nos daban un margen o que nos daban una perspectiva de lo que podía pasar más adelante, ¿no? Se ha venido a ver con mucha más fuerza la situación económica a nivel internacional a partir de esta situación del COVID-19, ¿no? Y bien, muchos de los países que han sido afectados, hay que decirlo también, que es parte de toda esta decadencia a la que nos ha llevado el capitalismo. En sí, los países como Italia, países como España, ¿no?, la misma China, que se vio bastante mermada por esta situación, pero específicamente, digamos, en Italia y España tiene que ver con todo este periodo anterior que han sufrido, los periodos de austeridad donde los gobiernos han tenido que recortar una serie de dinero al presupuesto en salud, al presupuesto en educación, y bueno, ahora se ven las complicaciones que tienen los gobiernos para poder lidiar con este virus, ¿no? Esa es una de las cuestiones principales que tenemos que tener en cuenta. En sí el virus podría ser fácilmente controlado. Lo que hace falta pues es una mayor inversión en salud. Lo que hace falta es tener una economía planificada que pueda responder a este tipo de situaciones. Y bueno, este es el panorama económico a nivel internacional, y quizás a partir de esto tenemos que sacar algunas conclusiones acerca de la lucha de clases en El Salvador, y también cómo este virus, esta situación del COVID-19 nos va a impactar económicamente en el país y las medidas que ha tomado el gobierno de El Salvador, ¿no? Y para eso, compañera Zenia va a explicar algunas de las situaciones que se han planteado en el país, ¿no? Sí, y decir, Juan, además de que esta situación del coronavirus, ¿no?, en estos momentos no solamente es una expresión de la decadencia del capitalismo, sino que se viene a sumar a muchos problemas que ya veníamos, digamos, acarreando como humanidad, ¿no? La crisis del cambio climático, la crisis de los refugiados en Europa, la crisis migrante aquí mismo en Latinoamérica, los desempleos masivos, los recortes sociales a todos los niveles en salud, educación, etcétera. Entonces, cuando ya nos centramos propiamente en la situación de El Salvador, vemos de que el gobierno ha tomado algunas medidas, ¿no?, que de hecho a nivel internacional ha tenido algún eco, lo han visto como algo positivo, etcétera. Sin embargo, me gustaría comenzar a hablar acerca un poco de las cifras que tenemos o que se manejan oficialmente a partir del sitio web que el gobierno lanzó. Y, por ejemplo, para decir que el primer caso se dio el 18 de marzo. Esto, de hecho, fue, digamos,
un primer caso tardado, si lo queremos ver así, respecto a los países de la región que de alguna manera comenzaron a presentar casos mucho antes de este día, ¿no? Hasta el día de ayer se contabilizaban 24 contagios y de estos, según el sitio web, ahí puedes ver si son graves o si están en situación crítica. Decía el sitio que 21 están estables, sin embargo 3 están en situación grave. Esto quiere decir que en cualquier momento se nos puede informar que lastimosamente tenemos el primer muerto por COVID-19 en El Salvador. A la fecha se han habilitado 89 albergues. Hay que decir que estos albergues están distribuidos en todo el territorio salvadoreño. Según las cifras que contabiliza el gobierno, hay alrededor de 3.984 refugiados. Y también desde que se recrudecieron las medidas respecto a la cuarentena domiciliar, se han arrestado y se han llevado a albergues y algunos han denunciado que otros los han llevado a Bartolinas. Hay 712 personas que desde esa fecha que se puso esa restricción de movilidad y de cuarentena obligatoria domiciliar se han arrestado. Comenzar diciendo que el gobierno comenzó a tomar medidas, digamos, mucho más drásticas el 15 de marzo, ¿no? Cuando se aprobó en la Asamblea, para esta fecha se aprobó la cuestión del estado de emergencia y el estado de excepción. El 15 de marzo, en conferencia de prensa, también el presidente comenzó a brindar algunas medidas que definitivamente nosotros la catalogamos como medidas necesarias, ¿no? La primera era que precisamente se cortaba, ¿no?, el hecho de o más bien se cerraban las fronteras, los vuelos que venían, también las personas que ingresaban al territorio eran puestas en cuarentena de una vez. Luego también se tomaron otras medidas, por ejemplo, que desde ese día los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas ya no fueran a trabajar. Un día después de haber tomado estas medidas, también las personas que presentan enfermedades crónicas o enfermedades terminales tampoco estaban obligadas a trabajar y los patrones tenían que respetar esta situación, ¿no? Para esta fecha también, y creo que en esa misma conferencia, el presidente solicitó que, hacía un llamado a los sectores no esenciales de la producción a poder parar, digamos, sus actividades, etcétera, y para eso pues ofrecía algunos incentivos, ¿no? Como que después iban a poder acceder a créditos y de esa manera paliar un poco la situación que iba a dejar esta situación, ¿no? Luego también, en esa misma conferencia mencionó de que el hecho de que la emergencia, o más bien que si los casos de coronavirus llegaran a expandirse de manera muy, muy grande en El Salvador, ni siquiera íbamos a tener la posibilidad de hacerle frente, ¿no? Ni siquiera con los hospitales privados con los que cuenta el país, ¿no? Sin embargo, nosotros creímos en aquel momento y sacamos una declaración justo como 2 días después de esta conferencia, donde decíamos de que de alguna manera era algo tímido decirlo así, porque sí se podría nacionalizar el servicio privado de salud en El Salvador y a través de eso contar con más insumos para poder hacerle frente a esta situación, ¿no? Luego otra medida que también retumbó mucho a nivel internacional y que todos tenían como algunas dudas era la cuestión del congelamiento de algunos pagos, más bien de los pagos de luz, de agua, de energía eléctrica, de teléfono, de internet, de renta, etcétera, por 3 meses, ¿no? Dijo el gobierno que no se iba a cobrar esta situación durante 3 meses, que las familias más pobres no iban a tener que pagar todos estos recibos. Sin embargo, a la fecha no se ha dicho qué criterios se van a utilizar o qué familias van a gozar de este beneficio. Y decir además de que no es que la gente no vaya a pagar como tal, ¿no?, sino que más bien estos 3 meses que no se paguen, las empresas lo van a cobrar pasada la emergencia durante los próximos 2 años, es decir, de manera diluida, exacto. Entonces, el recibo de agosto, por ejemplo, o de julio va a venir más cargado de lo normal porque las empresas van a diluir el cobro de esos 3 meses en todos esos meses, ¿no? Dio otras medidas también que tienen que ver un poco más con medidas económicas, como el hecho del no cobro de los créditos hipotecarios, de las tarjetas de crédito,
ya no se va a tener que, durante estos 3 meses no se va a pagar, digamos, a las casas comerciales, si alguien había sacado una refri, un juego de sal, etcétera, no iba a tener que pagar. Y también se puso un límite en la fijación de los precios de la canasta básica y de los insumos de higiene, ¿no? Esto, de alguna manera, claro que son medidas necesarias, son medidas progresistas y nosotros no nos oponemos, ¿no? Sin embargo, cuando se aprobó, por ejemplo, esta cuestión del estado de emergencia, hay que tener algo claro, ¿no? Se envía 2 decretos a la Asamblea Legislativa donde se menciona, uno era precisamente el estado de emergencia, donde ya se contemplaba, por ejemplo, la cuestión de la movilidad, que la gente tenía que estar en su casa, y también la movilidad entre países, ¿no? El hecho de cerrar fronteras, etcétera. Y el gobierno presentó además una especie de estado de excepción parcial, porque al final no es que fue un estado de excepción como tal, y en ese momento nosotros criticamos el hecho de que esas leyes que se imponían de estado de excepción no eran necesarias, porque las necesarias ya estaban contempladas en el estado de emergencia, y que esta cuestión del estado de excepción podía dar paso a violar derechos constitucionales de los salvadoreños, que de alguna manera no iban a poder como salir a protestar, no solo por la emergencia, sino porque habían restricciones de este tipo, ¿no? El 21 de marzo, como ya sabemos todos, ya la cuarentena no es obligatoria, te pueden arrestar y llevar a un centro de albergue si no presentas, si no la cumplís, exacto, y si no presentas además un comprobante que diga que tú eres el designado de tu familia para ir a hacer las compras y toda esa cuestión. Entonces, esta situación es la que, son las medidas, grosso modo, son las medidas, probablemente se me fue alguna o dije otras demás o repetidas, sin embargo, son las medidas que que ha tomado el gobierno, ¿no? Y como le mencionaba, si bien son medidas positivas algunas, la verdad es que nosotros, como nos gusta criticar todo, pero no criticar por criticar, sino también proponer, creemos de que es necesario ver el impacto que van a tener, no solamente pensando en la crisis, sino posteriormente, ¿no? Y para eso, Johan creo que nos puede hablar mucho más sobre estas medidas económicas que se han tomado y sobre todo el financiamiento que van a tener. Sí, yo creo que resumiría en 3, más o menos 3, las medidas fuertes que ha tomado el gobierno, ¿no? Y que en sí van a significar un alivio para las familias de la clase obrera, ¿no? En primer lugar, es esto de los $300, que digamos que una familia desempleada, una familia subempleada, o sea, de estas personas que mantienen a su familia a partir de la venta en los parques, ¿no? O a partir de un negocio pequeño en la ciudad y cuestiones así, servirá como un alivio, ¿no? Durante toda esta situación. Sin embargo, ahora o sea, no hay un descontrol en la página que ha habilitado el gobierno para poder chequearte. Hay también una saturación, muchas visitas y todo este tipo de cuestiones que más bien es una cuestión, digamos, de improvisación que se tiene. Sin embargo, apoyamos esta medida, creemos que es necesaria, ¿no? Luego tenemos la otra medida, que es el acceso a crédito de la mediana y la pequeña empresa, ¿no? Que eso también tendría que hacerse. De hecho, en nuestra primera declaración que escribimos, nosotros exigíamos de que, como lo que primero que se empezó a cerrar fueron los bares, y algunos otros, digamos, establecimientos como los cines, y esto, ¿no? Que eran, digamos, en el caso de los bares, eran pequeños empresarios que necesitaban algún tipo de apoyo. O sea, obviamente ellos van casi al día, no todo este tipo de bares pequeños. No estamos hablando de los grandes bares de la zona rosa, sino más bien de los bares pequeños, por ejemplo, del centro, ¿no? Que viven a diario, ¿no? Y que van sacando para pagar a sus trabajadores, ¿no? Ese tipo de trabajadores no tenía, digamos, ningún respaldo de que se le pudiera pagar, ¿no? Ni tan siquiera que el gobierno o que el mismo patrono les pudiera dar un salario, ¿no? Entonces estos prácticamente quedaban en la calle, ¿no? Entonces nosotros exigíamos de que se podía hacer un nivel de disponer créditos a los pequeños empresarios y a los microempresarios para que se les pudiera pagar a los trabajadores, ¿no? Sobre todo protegiendo los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Porque al final estos grandes empresarios pueden sobrevivir, ya el mismo presidente dijo, ¿no? La fortuna que tienen los empresarios pueden sobrevivir 5, 10, 15 o 20 años, o quizás pueden morir y nunca se van a terminar de acabar su fortuna, ¿no?
En ese sentido, lo que tiene que hacer el Estado es proteger a los trabajadores en primer lugar y proteger también a los micro y pequeños empresarios, ¿no? Luego teníamos otra de las medidas importantes, ¿no? La cuestión de este hospital que se va a construir, ¿no? Un hospital provisional, que de hecho no es una medida, digamos, generalizada en toda Latinoamérica. Entiendo que en Guatemala se ha construido un hospital, ¿no? Que ha tenido algún nivel de resultado y ahorita mismo está siendo un modelo para toda Centroamérica. Pero bueno, el gobierno también acá se ha propuesto hacer un hospital que va a costar alrededor de 70 millones de dólares y que posiblemente esté entre 1 o 2 meses, ¿no? Esperemos de que todo este tiempo nos dé para poder salvar algunas vidas, ¿no? Y que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero el punto fundamental de analizar todo este tipo de situaciones debería de centrarse en cómo va a ser el Estado para poder financiar todas estas medidas, ¿no? Que son buenas. Y bueno, lo que nosotros creemos es que la crisis del COVID, la crisis o la quiebra que pueda tener la economía, la quiebra que pueda tener el Estado, no debe ser una situación donde se le tenga que recargar a los trabajadores como tal, ¿no? Porque los trabajadores, bueno, apenas íbamos viviendo el día con día. Y como ya lo decía, el Estado tiene que proteger a los trabajadores. Entonces, lo que nosotros proponíamos es, por ejemplo, cobrar esto de la elusión y la evasión fiscal, ¿no? Que es una de las cuestiones que en El Salvador ha sido histórico, ¿no? Toda esta situación donde los empresarios no pagan alrededor de 2.000 millones de dólares cada año, ¿no? Eso es lo sumado de la evasión y la elusión fiscal. Además, también tenemos que explicar que toda esta situación que nosotros estamos viendo ahora es una situación que ha sido creada a partir de la falta de inversión en el sector salud y a partir de la falta de inversión en otras estrategias o en otras área del Estado como tal. Hay que recordar que, por ejemplo, el presupuesto de salud solamente ha variado en 10 años, ha pasado del 2 y algo por ciento hasta el 2.7% en 10 años. O sea, comparado con lo que tiene Italia, comparado con lo que tiene España, Italia creo que es el 6.4% más o menos, España creo que tiene el 8% o 6%. No es digamos, no es un presupuesto que pueda ayudar o que pueda frenar todo lo que se viene con el coronavirus. Si los datos del presidente se llegan a cumplir, ¿no? Entonces tenemos esta situación, preguntarnos por qué pasa todo este tipo de situaciones cuando tenemos empresarios que no pagan sus impuestos, ¿no? Y que al contrario los evaden. No solo en este tiempo, en diciembre pasado, el gobierno ha perdonado 600 millones de dólares en deuda, ¿no? O sea, fue una condonación que hizo el gobierno de Nayib Bukele a los empresarios, ¿no? Este dinero, ¿para qué se pudo haber utilizado, no? Pues si hubiéramos tenido un hospital, hubiéramos tenido, qué sé yo, más camas hospitalarias, hubiésemos tenido mejores recursos para poder enfrentar la crisis, pero eso no ha pasado, ¿no? Y se ha preferido perdonar estos millones de dólares en impuestos a los empresarios para poderlos beneficiar, cuando la clase trabajadora, por ejemplo, en esta época de crisis, nos diluyen todo lo que nosotros debemos en luz, ¿no? Todo lo que nosotros consumimos en agua, en todo este tipo de situación. Ya lo explicaba Senia, que es una de las medidas que ha tomado. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos pueden perdonar impuestos? No nos pueden perdonar este tipo de pagos, pero sí lo pueden hacer a los empresarios. Y luego, para llegar al punto central de la situación, el gobierno ha tomado la decisión a la par de la Asamblea Legislativa, que hay que decirlo, que ninguna de las fracciones de la Asamblea Legislativa se ha opuesto a que el gobierno pueda financiar todas estas medidas a partir de un megapréstamo de 2.000 millones de dólares a la FMI, ¿no? Y todos saben, bueno, la mayoría acá, que es un poco mayor de edad, conocerá todo lo que implica tener un préstamo de este tipo, ¿no? O sea, 2.000 millones de dólares. Todavía no hemos terminado de pagar los préstamos que se han hecho, por ejemplo, este préstamo que se hizo para construir, irónicamente, más hospitales, ¿no? Que fue saqueado por los gobiernos de Arena. No se han terminado de pagar otro tipo de préstamos que se hicieron en el pasado. Y solo el servicio de la deuda en El Salvador, bueno, hay que decir que la deuda en El Salvador ronda el 70% del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, son niveles de deuda bastante elevados, ¿no? Y luego tenemos que cada año en cada presupuesto hay que pagar en intereses más de 1.102 millones de dólares, ¿no? Allí podemos preguntarnos nosotros, ¿para qué podría servir todo este tipo de dinero, ¿no? Nuevamente podemos ver que ese dinero podría servir para poder
tener un mejor acceso al agua, ese dinero podría servir para tener un mejor sistema de salud, ese dinero podría servir para poder pagar educación para nuestros niños, ¿no? Y todo este tipo de situaciones, pero todo eso se va no en el pago de la deuda, sino en el pago de los intereses de la deuda. Entonces, estos 2.000 millones de dólares que se van a utilizar, que digamos que van a tener algún efecto momentáneo o un efecto, digamos, a corto plazo, al final vamos a terminar pagando miles de millones de dólares, ¿no? Según Panorama Económico, que decía, bueno, si hay una propuesta por parte del gobierno de que el préstamo total sea de 5.000 millones de dólares. Sí. Decían los compañeros de Panorama Económico que normalmente, o que ahorita los intereses para prestar en el Fondo Monetario Internacional son alrededor del 10% o el 11%, lo que significaría que este préstamo de 5.000 millones de dólares lo terminaríamos de pagar en 40 años y que en ese periodo habremos terminado de pagar los intereses nada más y luego tendríamos que pagar la deuda, que son 5.000 millones de dólares. En ese sentido, creemos que no ha sido una medida correcta. Creemos que hay otras medidas para poder financiar este tipo de situaciones. Hemos mencionado una, por ejemplo, la situación de la elusión y la evasión fiscal, que debería de imponerse también otro tipo de impuestos a los bienes suntuosos, ¿no? Solo estas empresas que en el pasado, antes de que se desarrollara la crisis, estaban teniendo rentabilidad, ¿no? O sea, estas empresas se han hecho ricos de nuestro trabajo, ¿no? Y muchas empresas se han hecho ricas de, por ejemplo, brindar el servicio que no brinda el Estado porque ellos no pagan impuestos. Por ejemplo, estas empresas que se hacen ricos a través de la educación, estas empresas que se hacen ricos a través de los hospitales privados, estas empresas que se hacen ricos a partir de vender nuestra agua. Entonces, ¿quiénes tendrían que pagar por esto? ¿Quiénes deben de pagar en esta situación, ¿no? Eso creemos que es necesario señalarlo, ¿no? Estamos de acuerdo con las medidas, pero la pregunta es, ¿quién va a pagar por esas medidas? ¿La clase obrera que se va a morir? La clase obrera que va a estar a punto de morir a través de este virus y todo este tipo de situación, o los ricos que van a vivir o que viven en sus grandes mansiones ahora en el confinamiento, ¿no? Y fíjate que, bueno, por ejemplo, acá nos están comentando algunos compañeros y de hecho también los invitamos a que puedan comentar en este video para ir un poco haciéndolo interactivo y así, no tan aburrido de estar escuchando solo a nosotros. Y nos menciona que son medidas que efectivamente han tomado los países, digamos, de primer mundo, ¿no? Estamos hablando de Italia, de China misma, de España y todo lo demás. Y recalcamos, ¿no? Hay medidas que definitivamente debían tomarse y nosotros, yo me recuerdo que un poco tuve debates, por ejemplo, en mi Facebook, acerca de cuando se comenzaron a abrir, ¿no? El albergue, por ejemplo, de Jiquilisco. Cuando este albergue se abrió, obviamente era muy necesario el hecho de poder mantener en cuarentena a la gente que venía, sobre todo de países como Italia, que estaba siendo afectada ya de manera muy, muy fuerte, o de España y de China, ni se digan. Sin embargo, lo que nosotros decíamos era de que esta gente, por ejemplo, la que estaban llevando a los albergues, ni siquiera les estaban haciendo la prueba, ¿no? Entonces, metían a la gente, llegaron a ser, en el segundo día de estar ahí albergados, llegaron a ser más de 700 personas que no habían tenido ningún tipo de prueba y que por lo tanto ahí seguramente había uno infectado o podría haber alguno infectado que al no realizarle las pruebas obviamente iba a contagiar a los demás. Entonces nosotros criticábamos eso y desde diferentes redes algunas personas que estaban ya viviendo la cuarentena comenzaron a postear videos donde se miraba que no tenían agua, no tenían comida, no tenían, digamos, jabón, que en esta emergencia se hace muy necesario tener no solamente agua potable o tener los elementos de higiene necesarios, no solamente de mucha importancia, sino de vital importancia tenerlos, ¿no? Entonces, los albergues estaban en esa situación caótica y desesperante. El presidente dijo que obviamente se iban a tomar, digamos, acciones para mejorarlos, etcétera, para abrir otros nuevos albergues, para no seguir hacinándolos a todos en este lugar. Y como yo les mencionaba hace un rato, pues a la fecha ya son más de 80 albergues, ¿no? 89 albergues que se han abierto a lo largo de todo el país. Sin embargo, las quejas siguen. Por ejemplo, yo ayer veía en el Instagram de este muchacho, de Dino Safie, donde él decía, evidenciaba, ¿no?, el hecho de que ni siquiera les están llevando comida y que las donaciones, que básicamente han sido como el pilar para que esta gente esté comiendo y bebiendo sus alimentos diariamente, las donaciones habían bajado exageradamente, ¿no?
Obviamente esto se debe a que la gente también ya está, digamos, teniendo sus reservas para lo que se viene y todo lo demás. Bueno, Entonces, pero a ver, obviamente no criticamos el hecho de la medida, sino cómo se implementa. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con la cuestión de los $300. Esos $300, claro que las familias los necesitan y, por ejemplo, nos ponemos a pensar en los trabajadores informales que ya llevan una semana que no tienen permitido trabajar y sabemos que son personas que por su condición misma de empobrecimiento difícilmente van a tener ahorros porque van comiendo y viviendo el del día a día, ¿no? En ese sentido, esta cuestión de los $300 para esta familia se hace sumamente vital. Sin embargo, el viernes fue que el presidente dijo que ya el sábado, desde el sábado más bien, iban a comenzar las 100.000 primeras viviendas a cobrar esta cuestión de los $300. Se cae la cuestión de la página. Hasta ahora supuestamente había como una situación, según leo en los comentarios que ustedes están poniendo, pues ya brindaron una nueva página que esperemos que esta sí funcione, digamos, por el bien de las familias que ya están, digamos, a punto de básicamente no tener nada, ¿no? Algunas personas incluso criticaban y decían, no, es que esta gente se está desesperando por los $300, pero aquí hay que tener un poco de empatía en saber qué es lo único que probablemente van a tener por el próximo mes para comer y para vivir, ¿no? De nuevo, no se critica la medida en sí de poder dar este dinero a los trabajadores, a la gente más, a las familias más empobrecidas, sobre todo cuando sabemos que somos nosotros los que vamos a pagar ese dinero, ¿no? De hecho, debería ser muchísimo más. Yo estaba viendo, por ejemplo, ahora los datos de que por cada $100 que el gobierno recibe de impuestos, $83 más o menos los damos nosotros los pobres, es decir, la clase trabajadora. Y solamente alrededor bueno, lo que sobra para llegar a los 100, como $13 más o menos, lo da la empresa privada, ¿no? Y ahorita estos señores están, digamos, lamentando que son los que generan la riqueza, que son los que nos dan todo, etcétera. Sin embargo, cuando ya nos vamos al hecho de comparar cuánto impuesto da la empresa privada para sostener el Estado y cuánto impuesto damos la clase trabajadora para sostener el Estado, nos damos cuenta que sin nosotros, sin el trabajo de nosotros, sin los impuestos de nosotros, el Estado simplemente no sobreviviría. Entonces, de nuevo, no hay que confundir el hecho de que las medidas sean buenas con el hecho de cómo se están implementando las medidas. claro, yo Porque, creo, apuntar una cosa, con lo de los albergues, ¿no? Toda esta situación, lo que está moviendo en sí, ¿no? Y esto no solamente se está viendo en El Salvador, sino a nivel internacional, ¿no? Es la propiedad privada lo que está deteniendo, por ejemplo, de que esta gente que estaba albergada, que ya dijimos, ¿no? Es una medida que se tenía que hacer y que se está haciendo en todos los países. Es la misma propiedad privada la que no permite todo este tipo de condiciones necesarias para esa situación. O sea, tenemos hoteles o centros recreativos de las grandes empresas o de los grandes empresarios que podrían utilizarse para poder tener a esta gente, ¿no? O sea, tenemos también algún nivel de industria de los alimentos que podría fácilmente facilitar el dinero, no el dinero, la alimentación de este tipo de situaciones, ¿no? Y lógicamente eso no se puede hacer porque hay toda esta cuestión del libre mercado, toda esta cuestión donde el Estado defiende a los empresarios antes que la clase obrera, ¿no? Pero igual sigamos. sí, y fíjate que, bueno, como esto ahorita de los $300 está como en vilo, ¿no? Toda la gente se está preguntando cuándo lo va a recibir. Bueno, ya nosotros dijimos que consideramos que deberían ser incluso más dinero, ¿no? Para la clase trabajadora que, como mencionábamos, somos los que lo vamos a pagar. Mucha gente mencionaba también, y de hecho el FMLN decía que una de las salidas que puede tener la clase trabajadora es que se les devuelva, digamos, no sé si el 50% de las AFP. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Crees que es sostenible esa propuesta o definitivamente no? Yo creo que la mejor medida que se debería de implementar y que se debió implementar antes de que toda esta situación se desarrollara, o sea, obviamente estamos hablando que, bueno, esta situación de crisis era algo que se veía venir con antelación, ¿no? Y eso solo solo se puede ver a partir del pensamiento revolucionario. Entonces, lo que debió plantear el FMLN en los años 2009, en los años 2010 y en todos los años en que fue gobierno, pues fue la nacionalización del sistema de pensiones, ¿no? Ahí tenemos también una gran cantidad de endeudamiento y todo, ¿por qué? Por mantener
ganancias de los empresarios que tienen metidas las manos en este sistema previsional. Ahora que se proponga que solamente se dé el 50%, eso va a hacer que las condiciones en las que llegue un anciano a pensionarse van a ser todavía más críticas, porque la clase trabajadora no tiene la posibilidad y no va a tener la posibilidad. Si ahora estamos diciendo que después de la crisis del COVID se viene una recesión a nivel internacional, no va a tener la capacidad para poder pagar este dinero que se le da en concepto de préstamo, ¿no? Es totalmente absurdo de que se esté proponiendo este tipo de situación. Invitamos a las organizaciones sociales, invitamos a los sindicatos a que no defiendan esta medida, ¿no? Sino más bien lo que tenemos que hacer ahora es hacer un llamado por la nacionalización completa del sistema de pensiones, que es lo único que puede resolver el problema previsional, ¿no? Y para enfrentar la situación del COVID-19, pues tenemos otra serie de medidas que queremos hablar un poco también con Senia. Igual, digamos lo que mencionaban también un poco los compañeros de España, los compañeros de lucha de clase, cuando decían que los capitalistas más bien los gobiernos de nuestros países nos quieren dar pan hoy para tener hambre luego, ¿no? Entonces, obviamente esta propuesta de tomar de los ahorros de las AFP y toda esta situación es bastante insostenible y no deberíamos defender eso, ¿no? Porque va a tener implicaciones muchísimo más grandes en el futuro. Ahora bien, este día precisamente se vencía el régimen de excepción que el gobierno había propuesto, ¿no? Y ahora han metido la pieza de correspondencia para que se pueda alargar. Mencionar sobre esta situación que, si no me equivoco, Cristosal, que es una organización que defiende los derechos humanos, etcétera, ha mencionado, ¿no?, que no es necesario extender estas medidas del régimen de excepción porque a la fecha ya hay muchos casos o muchas denuncias de violaciones a derechos humanos. Veíamos, por ejemplo, un video de un anciano de Santa Rosa, Huachipilín, si no me equivoco, de Santa Ana, que aparentemente, ¿no?, por no andar mascarilla en la calle, pues los policías lo golpean y se lo llevan. Y otras denuncias que también se han suscitado a través de las redes. Por ejemplo, ayer se denunciaba la deplorable situación que está pasando el Hospital Saldaña, ¿no?, que supuestamente es uno de los hospitales junto con el Hospital de San Miguel que se han propuesto para, o que se han elegido, digámoslo así, para combatir la crisis, ¿no? Se mencionaba, por ejemplo, el caso de una señora que había entrado con su esposo por la frontera del Poy, que al entrar, bueno, se lo llevan a cuarentena y demás. La señora era diabética, se había descompensado, no la atendían en el lugar. Ellos fueron separados, ¿no? La señora fue enviada a un albergue y el esposo a otro. La señora se había descompensado en el hospital y luego el esposo recibe una llamada, ni siquiera del gobierno, sino más bien de una funeraria, diciendo que la señora había muerto, ¿no? Había muerto por falta de atención en el hospital. Y eso lo han estado denunciando muchos usuarios, ¿no? Y muchas personas y son de hecho efectos colaterales, ¿no? Johan, si no nos vamos muy lejos, ¿no?, también vivió una experiencia similar, una experiencia bastante... que no era uno de los primeros, pero sí fui uno de los primeros afectados. Sí, creo que sí. Y ya vemos más afectados, ¿no? Como dice Johan, los daños colaterales que esta emergencia está dejando, ¿no? Por ejemplo, a la fecha solo tenemos entendido que el único hospital que está teniendo emergencias que no sean respiratorias es el Hospital Nacional de Sacamil, que afortunadamente fue donde vos pudiste ir, ¿no? Obviamente si te hubiera agarrado unos 2-3 días después, no sabemos si estuvieras aquí en este en vivo. Pero esa es la situación, digámoslo, tan alejada de lo que nos está diciendo el gobierno, ¿no? Porque aparentemente, y ustedes no nos dejarán mentir, han visto obviamente las conferencias de prensa del presidente. A pesar de que él acepta que la crisis golpearía muy duramente a la sociedad salvadoreña, también da una apariencia de tener todo bajo control, al menos en los albergues. Ya ha comenzado a decir de que desde que él dijo que se iban a mejorar, pues los albergues han mejorado, cosa que no es cierta. No se está dando prioridad, por ejemplo, a estos hospitales, tanto el de San Miguel como el Saldaña, para que puedan atender los casos del coronavirus, sino que son precisamente hospitales muy precarios, donde de estallar ahí la crisis, pues obviamente van a salir muchos infectados y sin duda muchos muertos, ¿no? Entonces vemos una discordancia entre lo que el gobierno está diciendo y la realidad que se está viviendo en las calles, ¿no? Y esto es bastante duro, bastante peligroso, que obviamente son los trabajadores, las trabajadoras quienes están sufriendo más esta situación. Igual, hay otras contradicciones, por ejemplo, como el hecho de decir
el Ministerio de Salud dice no es necesario usar mascarilla si no presenta síntomas, pero luego el Ministerio de Defensa dice es obligatorio usar mascarilla porque si no te llevamos a un albergue, ¿no? Hay como un vacío, digámoslo así, de información y lo mejor es tener como precaución en estos casos, ¿no? Bueno, con la pregunta que hacían acerca de confinamiento o no confinamiento, seguir con el estado de excepción o no seguir con el estado de excepción, nosotros creemos que necesariamente tiene que haber este periodo de confinamiento. O sea, estamos ante un virus en el que países, digamos, como Italia, como España, como los mismos Estados Unidos, que tienen niveles de desarrollo en sí mucho más grandes que El Salvador, están siendo afectados por este virus. No sabemos cómo puede afectar en sí esta situación a El Salvador, ¿no? Que va a tener digamos, si no tomamos las medidas necesarias, va a tener un efecto, digamos, demoledor para una sociedad donde los niveles de salud, de inversión en salud, están por el suelo, ¿no? Entonces, yo creo, nosotros creeríamos de que las medidas de confinamiento, de no salir a la calle, bueno, quédate en casa y todo ese tipo de situaciones tienen que seguir. Lo que sí denunciamos es una situación que no es, digamos, una cuestión excepcional de El Salvador, ¿no? Sino es una tendencia a nivel mundial, ¿no? O sea, el abuso del poder. O sea, cómo los militares y la policía está utilizando toda esta situación de pánico generado por los gobiernos que no saben, en muchos de los casos no saben qué hacer, no saben cómo tratar esta situación y bueno, utilizan al ejército, a la policía para poder imponer el orden, ¿no? Pero nosotros creemos de que esto se debió prever, ¿no? O sea, lo que tenía que hacer el gobierno era incentivar el proceso de organización comunal, ¿no? La misma situación de protección civil, que era un sistema donde la misma población se autoorganizaba y tomaba medidas, ¿no? Algún tipo de medidas, impulsar esto, si era insuficiente, pues tenía que desarrollarlo, ¿no? Eso previamente, antes de que se viniera toda esta cuestión que tenemos ahora, ¿no? De esta manera también la gente es más consciente de mantenerse en casa. Pero también aquí hay que mencionar otro tipo de situaciones. Pero solo mencionar una cosa más acerca de la conciencia de la gente. O sea, tenemos no sé cuántos millones, ahorita no recuerdo el dato, en publicidad, ¿no? Pero esa publicidad, 22 millones de dólares para publicidad. Pero esa publicidad se pudo utilizar, ¿no? Algunos millones de esos se pudieron utilizar para concientizar a la gente, ¿no? La necesidad de por qué mantenerse en casa, cómo actúa el virus, cómo puedes evitar el contagio del virus. Todo este tipo de cuestiones tuvo que haberse lanzado una campaña agresiva en televisión, en radio, por todos los medios posibles antes de que pasáramos a estos niveles en los que estamos ahora. De esa manera la gente es más consciente, ¿no? Porque ahora la gente no tiene poca información, la información se da de manera, digamos, desordenada, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, salen a desmentir y cuestiones así, ¿no? Entonces, no hay un orden para poder informar a la gente, ¿no? Teniendo todos los medios posibles, ¿no? El internet, la televisión, la radio, incluso el periódico para poder utilizar esto y no se está utilizando. Y además tienen los fondos, o sea, ahí están esos 22 millones de dólares que no es para hacer propaganda política, es para poder poner las necesidades del pueblo, las necesidades de comunicación del gobierno con el pueblo, ¿no? Entonces tenemos eso. Lo otro, cuestión fundamental es cómo una persona que, digamos, no tiene los medios suficientes para poder mantenerse en casa, ¿no? Que vive, que vende, digamos, en el centro de San Salvador, o que tiene algún negocio, ¿cómo es posible que se pueda quedar en su casa? No es posible que se quede en su casa. Obviamente va a buscar una y otra forma para poder salir, pero si el gobierno les garantizara de alguna forma, digamos, los medios para poder estar en casa, pues eso sería diferente, ¿no? Por ahora hay un intento de esa situación y esperemos que funcione, ¿no? O sea, tenemos las mejores intenciones de que la página web que ha establecido el gobierno pueda funcionar y que esta gente pueda tener algún nivel de ayuda, ¿no? Que será sin duda un alivio, ¿no? Sí, y fíjate que a través de las redes se ha estado criticando el hecho de que la gente no hace caso y bla, bla, bla y todo lo demás. Sin embargo, vemos de que la gente sí ha acatado las recomendaciones, las indicaciones, ¿no? Un poco esperanzadas también con esta cuestión de que pronto se les iba a dar este dinero para poder comprar comida, como dijo el presidente y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que ya mencionaba Johan, vemos una falta de, digámoslo así, de datos necesarios para que la población esté sumamente informada. Mencionábamos de que a pesar que estas medidas que son muy buenas, como el no pago por 3 meses
de agua y de todos los servicios básicos de la casa. Es buena en el sentido de que no se va a cobrar, pero nosotros agregaríamos que ya no se debería cobrar nunca, o sea, debería ser algo que quedara así, ¿no? A pesar de que estas medidas son muy buenas, no tenemos mayor información de qué gente va a aplicar a eso, a la gente no se le ha informado, no hay mayor claridad de esta situación. Con la cuestión de los $300 dijeron que iban a ser para los hogares que consumieran menos de 250 kilowatts de energía. Sin embargo, hay muchas personas, yo de hecho ayer publiqué que ya había podido consultar y unos amigos me comenzaron a mandar y así. Muchas de esas personas no están, digamos, registradas o no aparecen en ese listado de personas beneficiadas, a pesar que son personas que sí lo necesitan, ¿no? Entonces, hay una falta de información muy, muy grande que debe ser solventada. De lo contrario, las medidas no van a pasar de ser buenas intenciones y nunca van a llegar a solventar, digamos, las necesidades que la gente está teniendo ahora, ¿no? Pero bien, nosotros no criticamos solo por criticar, lo mencionaba al inicio, nosotros somos, como ya les mencionábamos, somos marxistas del Bloque Popular Juvenil y creemos de que hay otras alternativas, ¿no? El presidente y desde el gobierno también se nos ha hecho creer de que si no es a través de la deuda, no hay otra manera de financiar estos incentivos o de financiar esta cuestión de la entrega de los $300 o de financiar un nuevo hospital, de financiar toda la crisis que se viene. Sin embargo, nosotros creemos que sí hay plata y que podemos sacar plata de otros rubros que el gobierno no tiene en la mente atacar, ¿no? Y por lo tanto, una de esas primeras medidas que ya las mencionaba un poco Juan, es precisamente el hecho de combatir la elusión y la evasión fiscal, ¿no? Algunos a veces se hacen un poco de bolas, cuando hablamos de evasión, hablamos de que las empresas hacen mucho, a través de muchos artilugios legales y bla, 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 hacen mucho por pagar menos de los impuestos que les corresponde, y la evasión es precisamente cuando no pagan, ¿no? Ni siquiera tienen el descaro de decir no vamos a pagar y todo eso. Hay estimaciones. Pero evaden también a través de las donaciones. Exacto, por ejemplo, la Teletón. Inquifar estuvo donando algún implementos de salud, o sea, las empresas estas de laboratorio. O las empresas que han estado llevando, por ejemplo, alimentos a los albergues. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas? Que esas al final, como han donado, el Estado le perdona los impuestos. Sí, tienes razón. Y según estimaciones, por ejemplo, del 2016, estimaciones que todavía son válidas en el sentido de que estas personas no han pagado ese dinero, se mencionaba de que en El Salvador los empresarios habían evadido $1.500 millones. Y de elusión había sido... más o menos la cifra. Sí, más o menos como mil millones. Eso nos da un total de 2.500 millones, todavía 500 millones más de lo que están pidiendo como préstamo. Esto es bastante clarificador de dónde está la plata, ¿no? De dónde sí podemos obtener el dinero para poderle hacer frente a esta crisis, combatiendo la ilusión y la evasión fiscal. Y de hecho fue una de las promesas de campaña, ¿no?, que tanto mencionaba Nayib cuando anduvo haciendo campaña presidencial, decía de que se iba a combatir la ilusión y la evasión fiscal. Mencionaba de poner este impuesto a los periódicos, etcétera, etcétera, y ustedes seguramente se han de recordar de todas esas promesas. Sin embargo, ya mencionaba Johan, contrariamente a tocar los intereses o los bolsillos de los grandes empresarios, lo que está haciendo y lo que hizo hace poco en diciembre fue perdonar una deuda de alrededor de 600 millones a estos empresarios, ¿no? ¿Y cuál fue el argumento que dio en ese momento? Bueno, dice el ministro de Hacienda, es que es lo que han hecho los gobiernos anteriores, yo no sé por qué les sorprende, ¿no? Claro que nos sorprende desde el punto o desde el momento que ellos dijeron ser un gobierno diferente, un gobierno de nuevas ideas, y que no iban a ser como los mismos de siempre. Por lo tanto, no esperaría mínimamente que no sigan con esas cuestiones, pero vemos de que la realidad supera lo que se puede decir en estas cuestiones, ¿no? Urge una reforma fiscal revolucionaria que haga que los ricos, que son los que tienen más, paguen más, que haga que se le ponga impuesto a todos los bienes suntuosos de estas personas, y que de alguna manera se pueda cobrar inmediatamente esa deuda ahora que la estamos necesitando urgentemente, ¿no? Si se lograra, digamos, cobrar esta situación, pues claramente tendríamos plata para hacerle frente a esto, ¿no? Obviamente, ya incluso el presidente lo decía, ¿no? Ningún gobierno está preparado, ningún gobierno, ni Italia, ni China, ni nadie estaba preparado. Sin embargo, nosotros creemos de que, contrario a lo que él dice,
Las cosas no deben ser sin planificación y no deben ser improvisadas, ¿no? Porque al final, como les mencionaba, una buena medida se puede convertir en su contrario si no se logra hacer de la manera correcta, ¿no? Bueno, entonces esa es una de nuestras primeras medidas que nosotros como marxistas proponemos, ¿no? Combatir la ilusión y la evasión fiscal, que toda la deuda que tengan estos empresarios se cobre de manera inmediata y claramente nos quedaría mucha plata para hacerle frente a esta situación. ¿Esto es extremista? Claro que no es de ninguna manera extremista. Yo sé que todos acá pagamos impuestos. A nosotros, como ya mencionaba Juan, no nos dejan de cobrar impuestos, ¿no? Los pobres no tenemos manera de decir, no, ahora no voy a pagar el IVA, mire, voy a comprar una gaseosa pero no me cobre el IVA, o voy a hacer una recarga pero no me cobre la contribución especial. No tenemos esas facilidades que el aparato, digamos, del Estado burgués, como lo conocemos, le da a esos grandes empresarios, ¿no? La otra propuesta que nosotros tenemos es de que haya una reorientación de fondos, digámoslo así, de los ministerios que no son esenciales ahora mismo y que además haya una reducción inmediata de los salarios de los altos funcionarios del Estado, ¿no? El año pasado, en el presupuesto que se presentó para el 2020, el Ministerio de Defensa había tenido un incremento del 18% respecto al 2019 y esto da una grandiosa cifra de 172 millones para defensa. No estamos hablando de la Fuerza Armada. Seguridad también tuvo un incremento muy importante y su presupuesto ahora ronda los 474 millones de dólares. Estamos hablando de que los 104 millones por los que tanto estaba peleando el gobierno, etcétera, palidecen ante lo que tienen asignados estas dos carteras del Estado, ¿no? Publicidad subió de 14 millones más o menos a 22 millones y medio en el presupuesto que se le iba a dar, ¿no? Muchos nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué tanto para publicidad? El gobierno en algún momento dijo, no estén como diciendo que por qué necesitamos tanto para publicidad, si necesitamos presupuesto para hacer campañas de salud en la televisión, para hacer campañas educativas, bla, 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 etcétera. Sin embargo, lo que hemos visto, los que ven tele me podrán dar la razón, no son precisamente campañas de prevención o campañas de educación, sino que hemos visto pura publicidad del gobierno, ¿no? De lo que va haciendo a diario y toda esa situación. A veces es hasta cansado ver en el Twitter de la Secretaría de Comunicaciones muchos videos muy bien arreglados que a saber cuántos cientos de dólares les ha costado por ponerle una musiquita muy melancólica y etcétera. De la crisis del agua. Exacto, salía la gente con la pipa y una musiquita muy tétrica de fondo, etcétera, y toda esa situación. Ese dinero, más bien esa publicidad, se está pagando con nuestro dinero, el dinero que nosotros damos para financiar esta situación, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, que no se había aumentado mayor cosa para el presupuesto de salud ni educación. Al contrario, se habían recortado algunos programas de salud necesarios que ahora fueran sumamente vitales para hacer frente a esta crisis, como el hecho de que se han cerrado algunos ecos comunitarios. Esta situación hubiera sido sumamente vital para hacerle frente, a esta crisis. Sin embargo, el gobierno lo que ha hecho es desmantelar esta situación y bueno, ahora tenemos algunas consecuencias al respecto, ¿no? Con lo de los salarios de los funcionarios, alguien puede decir, no nos metamos con estos funcionarios tan buenos que tenemos, ¿no? Sin embargo, hay funcionarios que están ganando $5,000. Eso representa alrededor de 16,5 salarios mínimos, que en El Salvador, recordemos, son $300. Algunos ganan $3,000, que representa 10 salarios mínimos, ¿no? Nosotros creemos de que si son funcionarios del pueblo, que trabajan por y para el pueblo, como les gusta decir, ¿por qué no tener una reducción en sus salarios que llegue a ser, no les vamos a dar $300, pero démosle 3 salarios mínimos, démosles $900? Creo que incluso eso está por encima de la media de lo que gana un salvadoreño promedio, ¿no? Estas son medidas que claramente sí se pueden, son viables, no es algo que nos sacamos, digamos, de la manga y solamente por molestar o por ser una piedra en el zapato, etcétera, sino más bien son medidas viables, pero además son medidas necesarias. Uruguay, por ejemplo, mencionábamos de que ya está implementando esta cuestión de reducción de salarios a sus funcionarios. Es algo que bien podríamos emular y traerlo a nuestro país, ¿no? Para marcar la diferencia y todo eso, ¿no? Y para poder financiar además todo lo que se está prometiendo. Bueno, pero igual hay otras medidas que se tienen que tomar en cuenta y que no se han tomado, digamos,
por lo menos en las conferencias de prensa del presidente Bukele, no se han hecho ni tan siquiera mención. O sea, todo el mundo dice, vamos a casa, pero... Quédate en casa. Ajá, quédate en casa, todo ese tipo de cuestión, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo vive la clase obrera en la colonia Altavista, para poner un ejemplo, son unas casas muy pequeñas donde viven no menos de 6 o 5 personas, ¿no? O sea, una familia nuclear con un padre, una madre y sus 3 hijos, lo que va a significar, en primer lugar, una situación crítica dentro de la economía, ¿no? Y otra situación más complicada que no se menciona y que no se habla y que no, tampoco se le está dando algún nivel de tratamiento es la situación del abastecimiento de agua, ¿no? Esa es una de las primeras demandas que se ha tenido, ¿no? O sea, es una demanda del movimiento social históricamente, hace unos 10 o bueno, muchos más años, ¿no? O sea, 15, 16, no recuerdo bien ahorita exactamente cuánto es que se lleva esta demanda de agua, pero bueno, tenemos esta situación y no hay ninguna medida concreta que pueda suplir la necesidad de agua que tiene la clase obrera en este tipo de colonias, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos concretamente es una focalización del sistema de agua, ¿no? ¿Qué quiere decir una focalización? Por ejemplo, las grandes empresas que ahora siguen produciendo, como por ejemplo la Constancia, que sigue trabajando normalmente, ¿no? Esa es una denuncia también que tenemos que hacer, o sea, la Constancia. Ayer, bueno, ¿cuándo fue? El viernes, el presidente dijo de que, bueno, la industria de la boquita Diana tenía que parar, pero no dijo nada de la industria de la Constancia, ¿no? O sea, la cervecería, la cuestión de la Coca-Cola y todo eso. Pero también nos enfocamos en la Constancia porque este tipo de empresas también tiene sistema de agua interno, o sea, si ustedes recordarán antes esta empresa estaba en Soyapango, ¿no? En Soyapango se acabó el agua que teníamos acá y se pasó a otro, no recuerdo bien a qué otro municipio. Bueno, ahora está en Nejapa, ¿no? Pero antes de eso creo que se movió a otro municipio. Y bueno, ahora están extrayendo el agua de Nejapa y esto está causando una cantidad de sequía también, ¿no? Aparte de todos los complejos habitacionales que se quieren construir por ahí. Pero al centro que queremos llegar a esta situación es que ellos tienen su sistema de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado no puede a través de un decreto, y esto lo puede hacer el presidente perfectamente, si Donald Trump puso a la General Motors y a Ford a producir ventiladores artificiales en su industria, y eso que Donald Trump no es un presidente socialista, ¿no? ¿Por qué Nayib Bukele, que tampoco es un socialista, ¿no? Pero Nayib Bukele, que dice ser un presidente del pueblo y que gobierna para el pueblo, no puede poner a la industria de la Constancia a satisfacer la necesidad de agua de muchos sectores, ¿no? Otra de las cuestiones, por ejemplo, estos centros comerciales que siguen funcionando parcialmente, que tienen que mantener la grama de sus jardines, también muchas de las colonias de El Salvador del Mundo hacia el norte también mantienen sistema de agua que le llega 24 horas, ¿no? O sea, ahí no hay corte de agua, ¿no? Porque la clase obrera sí tiene que tener cortes no de 24 horas o no de 48 horas, sino que incluso hay gente que no le llega el agua incluso de meses, ¿no? Y cuando le llega el agua le llega sucia, ¿no? Entonces eso no puede seguir pasando, ¿no? En este momento lo que necesita o lo que tiene que hacer el Estado, o lo que tiene que hacer el gobierno y la Asamblea Legislativa es focalizar el agua y tratar de dar de agua a estas familias obreras que están en confinamiento obligado ahorita y garantizar la salud. O sea, no puede haber salud si no hay agua para el pueblo. Eso es una cuestión fundamental que se tiene que tener en cuenta. Luego, lo que nosotros exigimos es que este momento no solamente se deben de estar discutiendo los decretos legislativos del confinamiento, de los estados de excepción, de la cuestión de la deuda, cómo se van a financiar, todo este tipo de cuestiones, sino que también inmediatamente cuando inició todo este tipo de situaciones complicadas con el coronavirus, se debió aprobar una ley general de aguas, la propuesta ciudadana que ha estado impulsando el movimiento social, ¿no? Se tendría que ver aprobado, ¿no? Eso no quiere decir que inmediatamente después de que se aprueba la ley, esta propuesta ciudadana, la ley general de agua, la gente va a tener agua en su casa, ¿no? Pero sí hubiese permitido empezar a desmantelar toda una situación de comercialización del agua que hay en el país, ¿no? Que es una situación histórica y que los diputados y que el mismo presidente no hablan de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Nosotros tenemos que ser muy inteligentes y preguntarnos ¿por qué nunca se habla de la situación de agua, ¿no? Y cuando se habla de esta situación es porque realmente está en crisis como las que tuvimos en enero, porque hay una gran cantidad de empresarios que tienen intereses y que muchos de los partidos políticos están siendo financiados
por estos mismos empresarios de la caña, por estos mismos empresarios de la constancia, que bueno, últimamente se ha revelado de que están metiendo dinero a los mismos partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que vemos, no? O sea, si los mismos diputados están siendo financiados, también el mismo gobierno puede estar siendo financiado, ¿no? En este tipo de situaciones, o puede estar defendiendo intereses de los grandes capitalistas. Creemos necesario de que se pueda aprobar en favor de los intereses del pueblo y en favor de la salud del pueblo una ley general de aguas ya, y eso es fundamental y eso se tiene que discutir en la Asamblea Legislativa. Luego tenemos toda esta cuestión que ya mencionábamos un poco, ¿no? O sea, las donaciones que ha estado haciendo Intifar, mucha gente ha aplaudido, ¿no? O sea, ahora han estado más activos en Twitter, han estado más activos en Facebook, diciendo de que han donado no sé cuántos paquetes para el gobierno, para que el gobierno pueda enfrentar la crisis del coronavirus. Pero lo que nosotros deberíamos de decir, bueno, esta gente se está lucrando a partir de nuestra salud. Se han lucrado durante años a partir de nuestra salud. Por ejemplo, hay un reporte en El Economista que dice que del 2013 al 2018 estos laboratorios tuvieron un 200% de ganancia, un 200% de rentabilidad y que estaban pensando expandirse a toda Centroamérica, ¿no? Esa es una cuestión que nosotros tenemos que tomar esos datos y empezar a exigir al gobierno. O sea, porque esta industria, a partir de nuestro sudor, a partir de nuestro trabajo, se puede enriquecer y en momentos en que la clase trabajadora necesita de sus servicios, no la puede tomar el gobierno y ponerla en función. O sea, eso es una medida que se puede hacer, es una medida que ha hecho muchos gobiernos, que han implementado muchos gobiernos. Lo mismo pasa con la situación de la industria, bueno, de esta situación del negocio que se hace con la salud, ¿no? O sea, todo el desmantelamiento del sistema de salud ha sido, digamos, de manera similar al crecimiento que ha tenido las empresas privadas de la salud. Por ejemplo, está en igualdad el número de hospitales que hay en El Salvador, 44 creo que eran, por aquí tengo ese dato, 44 privados. Bueno, no, 44 públicos y 43 privados, más o menos así es el dato, pero es un dato, digamos, más o menos igualitario. Entonces, ¿por qué el gobierno no puede nacionalizar así como lo ha hecho? Eso no es una medida tampoco que se hace en un gobierno socialista, ¿no? O sea, lo ha hecho López Obrador, lo ha hecho el gobierno de Irlanda, ha nacionalizado y ha hecho un solo sistema de salud con la capacidad instalada que tiene la empresa privada y la capacidad instalada que tiene el sistema de salud público, ¿no? Entonces sí se pueden hacer ese tipo de medidas. ¿Qué es lo que lo frena? Los intereses de los capitalistas. Y una vez más aquí nos estamos topando con ese muro que dice la propiedad privada. Pero ese muro lo que va a permitir es más de miles de muertes, ¿no? Sufrimiento, padecimiento, como ya lo estamos viendo. Ahora mismo se podría decir que esta persona que murió, esta anciana, es parte de toda esta situación que estamos viendo, del interés mezquino de una clase capitalista, ¿no? Que ya decía Oxfam acá, ¿no? Hay 160 ultra ricos que manejan el 80% de la riqueza nacional. Entonces, ¿por qué nosotros, los trabajadores, por qué los pobres tenemos que pagar, ¿no? Cuando deberían de ser los ricos que tienen, ahora mismo están montados, ¿no? Confinamiento en su casa, pero en montañas de dinero, ¿no? O sea, dándose baños en puros billetes, ¿no? Aquí en todas estas colonias ricas, ¿no? Pero la clase obrera tiene que estar ahí en confinamiento, en cajas de fósforo, similares a, bueno, estas casas pequeñitas que hay en algunas colonias, que parecen cajas de fósforo con 4 o 5 personas, aguantando hambre, aguantando calor, sin agua y con miedo, ¿no? Eso no puede seguir así, ¿no? Tienen que haber medidas radicales. Es la hora de las medidas drásticas, ¿no? El presidente dice muchas veces, es que vamos a tomar estas medidas drásticas, pero yo no he visto ninguna medida drástica que vaya en contra de los intereses de los que hacen negocios con nuestra agua, de los que hacen negocios con nuestra salud, de los que hacen negocios con nuestro sudor y con nuestro trabajo, ¿no? Sí, fíjate que nos comentaban de que algunas medidas sí son extremistas porque algunas empresas y sus dueños muchas veces existen de dinero prestado. Lastimosamente no estamos hablando en realidad de micros y pequeñas empresas, no es que estamos hablando de desmantelar a los pequeños negocios, los comedores, las tienditas, etcétera. Estamos hablando de tocar
a las personas que tienen la plata de verdad, no estamos hablando de grupos grandes, ¿no? Como el Selectos. De los 660 ultra ricos. De ¿no? los 60 ultra ricos, como Simán mismo, ¿no? Que también ha salido diciendo que no es que sea tan rico como parece, sino que es bondadoso y que se está dispuesto. Bien nada más. Y que está dispuesto Va al shopping center. Sí, y que está dispuesto como a dar y toda la cuestión. Sin embargo, la verdad es de que sí acumulan riqueza, ¿no? Y esa riqueza hay que decirlo y hay que tenerlo claro, es producto del trabajo y de la explotación de la gente en las maquilas, de la gente en los supermercados, de la gente en estos centros comerciales y de la gente en todos los lugares, ¿no? De trabajo. Entonces, hemos dicho 4 medidas, ¿no? Que son sumamente viables, que no están para nada extremistas, no creemos que sea así cuando consideramos las jugosas ganancias que estos tipos se han hecho durante años con nuestro trabajo y creemos de que es el camino que se debe tomar. Sin embargo, hay que decirlo claro, ¿no? No creemos que un gobierno, digamos, de corte de derecha o capitalista vaya a tomar estas medidas como tal. La verdad es que el capitalismo ha llegado a un punto donde no puede solventar las necesidades de las personas, sino que pone o antepone, más bien dicho, sus intereses lucrativos por encima de nuestra vida, ¿no? Ellos están ahorita preocupados porque se les viene una recesión y todo lo demás, pero nosotros también estamos preocupados por nuestra vida y por las consecuencias que se van a venir, ¿no? Estamos hablando de un endeudamiento que probablemente ascienda a $5,000 millones para esta crisis. Si la cosa se complica, pues no tengamos dudas que van a pedir, ¿no? Estos 3,000 millones más. Y estamos hablando que viene una crisis que va a tener implicaciones a nivel mundial, ¿no? No estamos hablando de una crisis solamente en El Salvador, sino de una crisis que va a golpear la economía capitalista a nivel mundial. Nosotros defendemos que la crisis la deben pagar los ricos, no nosotros, la clase trabajadora, pero también sabemos de que eso no va a venir o que esto no lo va a conceder un gobierno, ¿no? Sino más bien es la clase trabajadora la que tiene que organizarse. No hay, digamos, alternativa, ya lo decía Marx en algún momento, ¿no? Estamos ante una situación donde el capitalismo ya ha dejado de ser progresista, donde el capitalismo ya no nos puede ofrecer mejores condiciones. Y esta situación es bastante clara, ¿no? Los trabajadores nos tenemos que organizarnos de manera revolucionaria y nosotros como BPJ, como Bloque Popular Juvenil y como Corriente Marxista Internacional creemos que el socialismo no es posible en un solo país y por eso nos unimos a una corriente internacional donde luchamos y reivindicamos las ideas del socialismo porque creemos que son las únicas ideas que nos pueden sacar de la crisis actual, ¿no? Obviamente el capitalismo antepone los intereses lucrativos de un grupo. En el socialismo nosotros creemos de que los intereses deben ser colectivos, que la economía debe ser planificada. Si nos damos cuenta, no hay que irnos a un estudio tan profundo, ¿no? Lo que se produce en la sociedad no se produce con base en las necesidades de las personas, sino se produce con base en el lucro y en la ganancia de los capitalistas. Esto debe ser erradicado por completo. No creemos nosotros que llegados a este punto de la historia, solamente algunas medidas tímidas o algunas medidas reformistas o algunas cosas que apenas le rascan la panza al tigre, como dicen. No, creemos de que necesitamos medidas extremas que de verdad nos saquen de la crisis en la que estamos, ¿no? Y no hay alternativa viable, sino más bien solamente el socialismo, ¿no? Bueno, para finalizar, quizás recordar las medidas que hemos planteado acá. También decirles que tenemos pensado seguir transmitiendo en vivo cada domingo. También tenemos pensado hacer algunos videos analizando más específicamente algunos temas esenciales de la lucha de clases, ¿no? La situación de la mujer y otros, ¿no? Pero también la situación de la economía y la situación del coronavirus en el país, ¿no? Pero recordar las medidas, por ejemplo, planteamos en primer lugar combatir la evasión y la elusión fiscal de las grandes empresas. Hay que recordar que no estamos hablando de pequeñas empresas, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Hay 160 ultra ricos que manejan el 80% de la riqueza, ¿no? O sea, una riqueza de más de 21,000 millones de dólares anuales, ¿no? O sea, ese tipo de ultra ricos que son los dueños de la empresa donde usted labora, que son los dueños de la empresa donde usted hace las transacciones bancarias, ese tipo de ricos deberían de pagar más impuestos, ¿no? Y deberían de pagar primeramente sus impuestos y pagar más impuestos para poder financiar la salud de sus mismos trabajadores, ¿no?
Luego tenemos la situación de la focalización del agua, que es una de las medidas que planteábamos, que es inmediata y que tiene que ser ya, y la pronta aprobación de la Ley General de Aguas, ¿no? O sea, no son medidas radicales si lo vemos en el punto, en el plano de que estamos defendiendo la vida de miles de personas, ¿no? Según las estadísticas que se están dando, digamos, según las estadísticas que se están dando para El Salvador, son miles de personas las que se pueden ver afectadas por esta situación del virus, que no es una situación a la que nos hemos enfrentado en años anteriores, ¿no? Y las otras, por ejemplo, la nacionalización de las empresas farmacéuticas y la nacionalización también de los hospitales privados y las clínicas privadas para que se pongan al servicio del pueblo y para el pueblo, no sea controlada por el mismo pueblo, no es algo que se tiene que hacer y se podría hacer a partir de un decreto legislativo. Y estas sí serían medidas drásticas, no estas cuestiones que estamos viendo ahorita de que al final van a traer más problemas como esta situación del endeudamiento que se está desarrollando ahorita en el país. Sí, bien amigos, habíamos planificado que este en vivo iba a durar 1 hora, ya llevamos 1 hora 10 minutos, nos van a disculpar, nos emocionamos un poco, pero la invitación está para que sigamos formándonos. Nosotros tenemos habilitadas una página web que es el www.bloquepopularjuvenil.org. Ahí estamos actualizando, no solamente analizando la situación de El Salvador, sino también la situación internacional. Hay muchos artículos que pueden darnos una luz de lo que está sucediendo y de las alternativas revolucionarias que podemos defender para hacerle frente a esta crisis. Agradecemos a todos los que estuvieron pendientes, esperamos ir mejorando estos videos conforme vayamos haciendo más y bueno, a organizarnos, que es lo que nos queda, ¿no? Adiós. Muchas gracias a todos. Buenas noches.